En esta mañana queremos compartir un texto muy conocido que está en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, 12 al 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un pasaje muy conocido que el apóstol Pablo nos dice básicamente tres cosas: olvidando, extendiéndome y prosigo a la meta. Cuando el apóstol Pablo dice olvidando, sé que es difícil olvidar. Es difícil olvidar tanto lo bueno como lo malo, porque en las dos áreas aprendemos cosas, tanto en lo negativo como en lo positivo. Aprendemos, maduramos, nos fortalecemos y estamos más firmes en el Señor. No es bueno olvidar todo. El apóstol Pablo, que escribe estas palabras, él dice en Gálatas 1, 13 al 15, dice lo siguiente: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él nunca olvidó su pasado. Era perseguidor de la iglesia. Era de los que torturaba a los cristianos, los encarcelaba y los ponía en arresto. Y él mismo consintió en la muerte de Esteban. No era olvidado. Es cierto que el 11 de enero del 2025 no va a volver más. No va a volver más. Hoy 12. Pero el 11 de enero del 2025 no se va a repetir más. Ahora, lo que dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, quiere decir que basta cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. El futuro no es nuestro, el pasado tampoco. El hoy, el ahora es nuestro. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Esa es el mensaje que el apóstol Pablo nos da a nosotros en esta hora. Josué 1:2 dice, la primera parte del versículo 2 dice: Moisés ha muerto. Le dice Dios a Josué: levántate y cruza este Jordán. O sea, ¿Josué se olvidó de Moisés? ¿Se olvidó de lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel? ¿Se ha olvidado que fue ungido por Moisés, que oró y fue su sucesor? En Números capítulo 27, 22 al 23, dice que Moisés puso las manos sobre Josué como sucesión, como proclamador, como liderador del pueblo de Israel. Y en ese momento Josué tomó el mando
y Dios le dice, levántate, y 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. Miren que la vida cristiana es bendita, es preciosa, pero es difícil, porque tenemos un mundo contrario y tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que buscar lo que Dios realmente quiere para nosotros. Jeremías 6:16 dice, orad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Recién cantamos un coro que dice, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces y gracias por lo que vas a hacer. No podemos olvidarnos del sacrificio de Jesús en la cruz, por amor a nosotros. Derramó su sangre y obtuvimos el perdón de los pecados. Y hoy nosotros somos sus hijos. No podemos olvidarnos. Hay cosas que jamás se van a olvidar de nuestra mente y de nuestro corazón. Hay una canción popular que dice, quizás alguno la habrá oído, dice, hay amores que no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Ya pasaron, es cierto. Tenemos que mirar hoy y mirar para adelante. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a programar? ¿Cómo lo vamos a proyectar? ¿Qué cosas queremos obtener? El Salmo 138:8 dice, que Dios cumpla su propósito en mí, que el Señor pueda cumplir nuestro propósito en nosotros, el propósito de Él. Luego dice, extendiéndome a lo que está delante. Josué 1:2 dice, Jehová, levántate y cruza este Jordán, tú y todo el pueblo. ¿Por qué le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente? Porque Josué no estaba quizás en condiciones de cruzar el Jordán y llevar al pueblo a la tierra prometida. Es posible que tú y yo no estemos en condiciones, pero Dios puede darnos la condición que necesitamos si oramos y pedimos a Él que se cumpla su voluntad en nosotros. Tenemos un año por delante, recién van 12 días. ¿Qué nos va a deparar este año? Cosas buenas, cosas malas, cosas adversas, cosas positivas, cosas donde nos alegramos, cosas donde nos entristecemos, pero en todo momento tenemos que ser fieles al Señor, porque Él es nuestro Dios, Él nos hizo y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente enfrentar este desafío y extendernos como Él realmente quiere. Hebreos 12 dice que tenemos por delante una carrera y tenemos que correrla con paciencia, quitando todo el peso y el pecado que hay en nosotros, porque no dejamos de ser pecadores, no dejamos de equivocarnos, no dejamos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos que pedir perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay algo que almacenamos en nuestro corazón, las cosas viejas, pero que ellas nos ayuden para corregir las nuevas, que ellas nos ayuden para enderezar lo torcido, para mejorar lo que está mal, que nos ayude para que podamos extendernos hacia una vida mejor. Recién cantamos un coro que dice, ofrendamos nuestra santidad. Dios nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir.
ser diferentes, ser distintos. No es fácil, pero es bendito. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. El mundo va para un lado, nosotros vamos para el otro. Y como en esta Navidad, en armenio decimos, Cristo ha nacido y se ha manifestado. Qué linda noticia, responde el otro, ¿no? Y la verdad que tenemos que anunciar esta verdad. Tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Primera de Corintios 9, 24, el apóstol Pablo habla de las carreras. Si ustedes leen ese pasaje, habla de las Olimpiadas en Grecia. Y dice, corramos de tal manera que obtengamos el premio. Uno solo se lleva el premio. Hace poco hubo una carrera San Fernando en Punta del Este, 10 kilómetros. Mis nietos corrieron, pero uno solo se llevó el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y ese es el desafío que tenemos en este año. Corred de tal manera que obtengamos el precio. Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios 11, habla de los sufrimientos, de todo lo que padeció. Pero él dijo, antes de escribir estos versículos, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Y vaya que el apóstol Pablo sufrió. Y cuando nosotros leemos 2 de Corintios 11 y vemos los sufrimientos de Pablo, nos quedamos maravillados. ¿De qué cosas lo guardó el Señor, lo salvó y lo protegió? Es maravilloso. En esta carta, él escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Es tu experiencia? ¿Es mi experiencia? Esta es la experiencia de Pablo, que lo tiene por basura. Todo lo que ganó en su vida anterior, lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Tú te sientes ganador o te sientes perdedor? Hoy el mundo que vivimos tiene muchas leyes contrarias a la palabra del Señor. Pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Aplaudimos? ¿Festejamos? ¿Nos solidarizamos o nos oponemos? El creyente tiene que oponerse con sabiduría, con firmeza. El creyente tiene que oponerse con valentía, con honradez y con transparencia, como lo manda el Señor. Dice, no solamente olvidando, sino extendiéndome. Y por último dice, prosigo a la meta. Pablo tenía claro que la meta estaba más allá de sus planes, de sus proyectos. Y él quería alcanzar esa meta, quería alcanzar ese premio, quería alcanzar ese galardón. Y tuvo que aprender a vivir. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La situación que tú vives, me imagino problemas, dificultades, alegrías, tristezas. ¿Estás contento?
¿Estás contento? Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es difícil, es bravo, pero Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, díganlo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto termina, pero antes hay que leer lo otro. Porque es fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es difícil decir la situación que estamos atravesando. No sé cómo estás viviendo estos días. Quizás hay dificultades, hay problemas, hay seres queridos que están ausentes, hay seres queridos que están separados, hay seres queridos que están enojados. No sé cuál es la situación, pero cualquiera sea el momento que tengas que vivir, contentate en Cristo Jesús, porque Él siempre está a tu lado. Y recién escuchamos el anuncio de la reunión de oración. La oración es el arma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, para contarle lo que sucede en nosotros y en nuestra familia y en nuestra vida, y aprender a contentarnos cualquiera sea el momento que tengamos que vivir. Es fácil decirlo, es muy difícil cumplirlo, pero que el Señor nos ayude para que podamos realmente vivir de esta manera. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? La venida de Cristo es una meta. La otra es cuando nosotros partimos. Es una meta. ¿Estamos preparados? Yo sé que nadie quiere morir. Todos queremos vivir, aunque sea difícil la vida, aunque tenga muchas dificultades, muchos problemas, todos queremos vivir. Lo más que podamos. Pero estemos preparados. Dios tiene un propósito para nosotros. La meta, el blanco, la final, la bandera verde, el llegar al lugar indicado depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Que podamos realmente experimentar este momento y esta experiencia en nosotros. Dice Pablo, prosigo a la meta, no importa lo que haya vivido, él prosigue. No importa la situación que tengamos que atravesar, tenemos que seguir. Porque como dije al principio, el 11 de enero del 2025 ya no vuelve más. Tenemos que mirar hacia adelante. Alguien dijo, quizás lo han escuchado, Dios no puso 2 ojos en el frente, no 2 ojos en la nuca, para que miremos hacia adelante. Lo de atrás ya fue, ya pasó. Podemos recordarlo para corregir las cosas que vendrán, pero no para detenernos, no. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que extendernos, tenemos que proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude en este año y que este nuevo año traiga nuevos desafíos, como dije, nuevos proyectos, nuevas metas, y que cada uno de nosotros pueda ser hallado fiel en medio de este año. Vamos a orar. Que cada uno de nosotros en el lugar donde está incline su cabeza y ore al Señor. Vamos a pedirle por este año, por las cosas que van a suceder, que estemos preparados,
que estemos listos, que podamos sobrellevar cada momento. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por lo que tú hiciste con nosotros. Señor, lo que hiciste no es pasado porque lo haces hoy. Si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, que pueda hoy conocerte, este 12 de enero del 2025, que pueda entregar su vida a Cristo Jesús, pedir perdón por sus pecados y ser una nueva criatura. Señor, queremos cumplir el propósito por el cual nos has llamado y elegido. Pero nos cuesta, Señor, te confesamos que nos cuesta. Estamos en el mundo, Señor, que tiene muchas leyes contrarias a tu voluntad. Ayúdanos para que podamos enfrentarlas con amor, con dedicación. Señor, poniéndote a ti en primer lugar. Moisés ya ha muerto, Josué también. Somos nosotros lo que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú nos necesitas, a mis hermanos, mis hermanas y a mí, que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen. Señor, que cualquiera que se cruce en nuestro camino, que podamos decirle una palabra de verdad, que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios quiere que seas un hijo tuyo, que Dios te da una vida eterna y la decisión es tuya, amigo, amiga. La decisión es tuya, que podamos nosotros testificar y anunciar este glorioso mensaje para aquellos que no te conocen. Señor, hay mucha gente que está triste, que está angustiada, que tiene problemas, que tiene conflictos, que no se lleva bien ni consigo mismo y te necesita. Que nosotros seamos los portadores de este glorioso mensaje. Señor, para aquellos que están sin rumbo, sin esperanza. Señor, ¿dónde van a pasar la eternidad? Señor, tú estás siempre con nosotros. Gracias por tus promesas, porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que podamos dejar atrás el pasado, que podamos extendernos anunciando tu palabra y que podamos correr de tal manera que obtengamos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en este nuevo año. Y Señor, lo que tengas para nosotros será bienvenido. En el nombre de Jesús. Amén.